Hola, buen día a todos, saludos a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es Ezequiel Espinosa, soy profesor de la ESIME Zacatenco. Este semestre me tocó impartir la asignatura de ondas electromagnéticas guiadas para los grupos 4CB12, 13, 14 y 15. Este video está dirigido a ellos y a todo aquel al que le sirva. Una breve biografía sobre mí. Bueno, antes que eso, pues ya estos videos están hechos especialmente debido a las circunstancias que ya todos conocemos de la pandemia. Esperamos poder regresar, no sé si este semestre a clases, pero bueno, va especialmente dirigido por eso. Pero bueno, ahora sí, una pequeña biografía mía, académica. Soy totalmente politécnico, estudiante de la vocacional 10, técnico en telecomunicaciones, ingeniero en comunicaciones y electrónica, igual de la ESIME Zacatenco, turno vespertino. Tengo una maestría en ciencias en ingeniería electrónica y un doctorado en ciencias en ingeniería eléctrica, igual todos de la ESIME Zacatenco. Bueno, ¿de qué va a ir este curso? Como su nombre lo dice, son ondas electromagnéticas guiadas, es decir, ondas electromagnéticas que son transmitidas, que son guiadas a través de un medio, que en este caso el medio es una línea de transmisión. La línea de transmisión lo que le hace a la onda electromagnética es decirle qué camino debe de tomar la onda electromagnética para transmitirse de un punto a otro punto. De eso se va a tratar este curso. Básicamente, algunos dirían vulgarmente, de cables como cables coaxiales. De esto se trata, de estudiar todos los fenómenos de propagación que hay al yo transmitir energía electromagnética de un punto a otro punto. Vamos a ver todos los fenómenos electromagnéticos que se producen aquí. Estamos acostumbrados nosotros a que un cable no lo tomamos con mayor importancia. Lo más seguro es que ya hemos hecho quizás algunas prácticas de circuitos eléctricos en nuestros osciloscopios, generadores, y a lo mejor han tenido puntas como estas, no son puntas atenuadas, una punta que conectan a mi generador y estas puntas las conectan a su protoboard y creen quizás ciegamente lo que les dice aquí el equipo generador, que está dando una potencia tal o un voltaje tal, y creen ciegamente que lo que tienen en estas puntas es lo que tienen aquí. A lo mejor, si no lo creen, con otras puntas de osciloscopio, con otras puntas conectan aquí al mismo punto y conectan al osciloscopio y confirman esos valores. Ok, esto sí es válido, funciona cuando la longitud de onda de la señal que está siendo transmitida por, en este caso, mi equipo generador que va a alimentar a mi circuito, cuando la longitud de onda de dicha señal es muy grande en comparación a la línea de transmisión 1,5 metros, pues entonces funciona. Los generadores que estamos acostumbrados a trabajar en la escuela, pues son de unos cuantos hertz, unos cuantos kilohertz, quizás llegan a unos cuantos decenas de megahertz. Sus longitudes de onda están en el orden de unos cuantos, bueno, los hertz de kilómetros, miles de metros, cientos de metros, comparados con 1,5 metros, 2 metros que yo pueda tener de cable de línea de transmisión. Pues funciona, se basa en el hecho de que yo a mi generador que conecto, del voltaje, la potencia que tenga, la corriente que entre aquí es exactamente la misma que está saliendo aquí. Pueda no ser exactamente la misma. Algunos me digan, profesor, pues la línea de transmisión tiene una resistencia tal cual. Sí, tiene una resistencia, pero fuera de esa pequeña resistencia yo puedo, quizás lo que siempre hacemos es omitirla y considerar que el mismo voltaje que entra aquí es el mismo que sale aquí. Sin embargo, cuando la longitud de onda de la señal que yo le estoy alimentando a mi línea de transmisión ya es la longitud de onda de un tamaño considerable al de la línea de transmisión, supongamos una longitud de onda de unos 2 metros, y aquí tengo casi que será 1,5 metros, la longitud de onda ya es más o menos comparable al tamaño de la línea de transmisión, ya no se cumple eso, ya no puedo yo considerar al circuito, al punto como un mismo nodo, porque a fin de cuentas lo que hago siempre es considerarlo como el mismo nodo. Tomo de mi protoboard, lo conecto aquí y considero que este mismo punto es exactamente el mismo punto que tengo yo aquí. Y funciona, y nos ha funcionado y va a seguir funcionando siempre y cuando, repito, la longitud de la onda de la señal sea muy grande comparada con la línea de transmisión. Cuando no es así, cuando la longitud de onda, les repito, es más o menos del tamaño de la línea de transmisión, ya no se cumple. Cuando esto sucede, el voltaje que entra
en un extremo ya no es el mismo que está aquí. La corriente que entra aquí ya no es para nada la misma que está aquí y se presentan diversos fenómenos electromagnéticos que vamos a ir estudiando en este curso. De eso se va a tratar el curso, de hacer el análisis de los diversos fenómenos que se me presentan a la hora de transmitir información de un punto a otro cuando la longitud de mi línea de transmisión es comparable a la longitud de onda de la señal que yo estoy transmitiendo. Básicamente el análisis son líneas de transmisión, ya sea de de conductores como este que es el coaxial, líneas de transmisión como estas que te vamos a explicar, o líneas de transmisión de fibra óptica y guías de onda. Ok, el curso, vamos a hacer un poquito de historia, es una introducción todavía al curso. Este curso, toda la matemática para este curso se desarrolló por ahí del siglo XIX, en los 1800 y tantos. Se desarrolló principalmente para hacer análisis de líneas telegráficas, líneas de telefonía, y ya después también se fue aplicado pues, a sistemas de televisión por cable. Ustedes pueden decirme, profesor, ¿por qué seguir estudiando este curso si al día de hoy ya esos tres sistemas, podríamos decirlo, ya el telégrafo ya no existe y mi televisión y mi telefonía me llega vía fibra óptica? Ok, vamos a hacer primero un pequeño análisis de lo que sucede aquí. Como sabemos, un poquito de historia más que nada, les repito, este análisis se llevó a cabo por ahí de los 1850 y algo. Los primeros sistemas de comunicaciones que instalaron fueron sistemas de telegrafía, que se instalaban básicamente de manera empírica, o sea, sin realmente un soporte matemático fuerte que les dijera cómo hacerlo, básicamente era empírico. Y funcionaba por ahí de las décadas de los 1850 y algo, ya se instalaron los primeros sistemas de telegrafía, funcionaban bien. Sin embargo, se presentó un problema cuando los cables se intentaron transmitir señales por debajo del agua. Y ese era un problema muy grande, sobre todo cuando se intentó conectar América con Europa, Estados Unidos, básicamente, con Inglaterra. La gente del dinero pues, se preguntó, ¿es posible, es viable hacer dicha conexión? Ellos no lo sabían y hicieron pues, lo que el sentido común dicta, preguntarle a la gente que sabe. ¿Quién era la gente que sabía en ese momento? Un señor llamado William Thomson, también conocido como Lord Kelvin. A este señor, Lord Kelvin, lo primero que hizo pues, fue hacer el análisis, vio a las líneas de transmisión de telegrafía en forma de una resistencia en serie y un capacitor en paralelo. Después se dio cuenta que también necesitaba añadirle una inductancia en serie y una conductancia en paralelo. Nos dio el primer análisis que se va a llamar de circuitos distribuidos. Representó a la línea como una serie de circuitos de los 4 elementos que les acabo de mencionar, distribuidos uniformemente a todo lo largo de la línea. En ese entonces una línea telegráfica, si les dio las configuraciones más bien las características que debía tener su cable para poder transmitir debajo del agua, y se implementó. Ok, después esas líneas telegráficas, pues fueron los primeros sistemas de comunicaciones, llegaron los sistemas de telefonía, igual por ahí de finales de los 1800, finales del siglo XIX, y es entonces, en ese momento, cuando un señor llamado Oliver Heaviside, espero no equivocarme en el nombre, no haberlo pronunciado bien, Oliver Heaviside, desarrolla ya una teoría muchísimo más completa, que es la que vamos a ver en este curso, de las líneas de transmisión, de cómo se propagan las ondas electromagnéticas en una línea de transmisión. Entonces, ¿por qué seguir estudiando esto que ya se desarrolló en el siglo XIX y que ahorita incluso algunos estudiantes podrían decirme, pero ya ni funciona, profesor, lo que vemos son fibras ópticas? Vamos a ver esto, miren. Antes, como les repito, lo que funcionaba era la telegrafía, que todos sabemos, pues, bueno, o quizás hemos visto en televisión o algún programa de serie, etc., pues son puntos y rayas, ¿no? ¿Qué son puntos y rayas? Pues básicamente lo entenderíamos ya como ingenieros en electrónica, pues simplemente un circuito que conduce durante instantes de tiempo pequeños o instantes de tiempos largos. Si yo lo tomo un pequeño impulso y considero periódico, puedo descomponer esa señal en un montón de funciones seno y coseno, en armónicos. Ya lo verán en series de Fourier cómo hacer eso en su curso de matemáticas. Descompongo a la señal en un montón de series de senos y cosenos.
que en teoría es un número infinito que puede tenerse para que componen alguna señal. Ok, y estas, como ven, pues son señales senoidales que tienen una cierta longitud de onda. Y la longitud de onda sí es grande, porque las frecuencias son pequeñas, de unos cuantos hertz, pero su longitud de onda son de unos cuantos kilómetros. En un principio, pues la telegrafía lo que hacía era conectar ciudades. Por ejemplo, en México, que hasta tengo entendido, el primer telégrafo se fue entre la Ciudad de México y Puebla. Son distancias de kilómetros, pero teníamos longitudes de onda de kilómetros. Entonces, longitudes de onda comparables a la longitud de la línea de transmisión. Y fue entonces así que funcionaba esa línea de transmisión. Lo mismo ocurrió con la telefonía. Teníamos circuitos que te conectaban ciudades, longitudes de onda muy grandes, pero líneas de transmisión igual grandes. Comparativamente eran más o menos del mismo tamaño. Lo mismo funcionó con los sistemas de televisión por cable. Quizás ya la frecuencia sea más grande, pero ya fue entre ciudades y las longitudes se mantenía. Al día de hoy, siglo XXI, ¿para qué estudiar esto mismo? Este video lo voy a subir, o está siendo grabado, va a ser subido por internet vía mi computadora a Wi-Fi 2.4 GHz. Estamos siendo grabados a través de un teléfono como este, bueno, quizás no este. La frecuencia, la longitud de onda 2.4 GHz o 5 GHz, dependiendo de la tecnología, es del orden de los milímetros. O si estamos en un teléfono celular, estamos hablando de, me parece, 900 MHz, 1.8 GHz, longitudes de onda de los milímetros. Entonces, ¿cuánto miden? Pues nuestros dispositivos. Nuestros dispositivos están en el orden de los milímetros. Una vez que yo tengo mi dispositivo celular como este dispositivo celular, ya sea que vaya a mandar un mensaje, que vaya a mandar un video, que vaya a mandar lo que sea, me va a producir una señal a una patita de un circuito integrado que tiene que estar conectada a una antenita, y que esa antenita me la va a conectarse o va a radiarle señal a mi modem Wi-Fi o a mi proveedor de servicio de celular. Son longitudes de onda muy pequeñas, de una señal muy pequeña, pero la línea de transmisión que está aquí, el punto, la rayita que va a conectar el conductor a esa patita de que está saliendo de un circuito integrado de la antena, es muy pequeña. Es decir, se mantiene que la longitud de onda es comparable a la línea de transmisión. Por eso al día de hoy se sigue manteniendo, se sigue estudiando esto, porque esta asignatura bien podría llamarse Introducción a los circuitos de microondas, porque muchos de los conceptos que se verán aquí pueden ser utilizados para el análisis de circuitos de microondas. El señor Heaviside hizo un gran trabajo al desarrollar la teoría matemática que vamos a ver a lo largo de este curso. Buena parte del curso, todo lo que vea con líneas de dos conductores, hizo tan gran trabajo que al día de hoy es utilizada para hacer circuitos de microondas, para hacer el análisis de circuitos de microondas. En eso es una de las cosas que radica la importancia de este circuito. No quiere decir tampoco que no sigan funcionando líneas como estas, todavía siguen funcionando líneas coaxiales, líneas bifilares y todos los demás líneas, pero además todos estos conceptos van a ser aplicados a más allá, a tecnología de otros circuitos. Bueno, ya esta fue intenté que fuera lo más breve introducción e importancia de este curso, del por qué es necesario verlo como ingenieros en comunicaciones y electrónica. Vamos a empezar con, ahora sí, ya el curso. Es una breve introducción, pues espero que sea breve, a las líneas de transmisión. Vamos a ver, pues un sistema de comunicaciones. Un sistema de comunicaciones, nos sabemos, permite transmitir o recibir información de un punto a otro. Podemos englobarlo simplemente en estos bloquecitos que tengo yo aquí. Una fuente, que es la que me va a generar el mensaje que yo quiero transmitir. Un transmisor, que le va a dar el tratamiento necesario a la señal. Puede codificarla, puede amplificarla, multiplexarla, etc. Para transmitirla al canal, que la va a entregar a un receptor. Y el receptor va a hacer todas las operaciones contrarias al transmisor. Si el transmisor codificó, este decodifica. Si este multiplexa, este demultiplexa, y así. De tal manera que en el destino tenga yo un mensaje lo más parecido a lo que fue en la fuente. Por lo que se refiere al canal o al medio de transmisión, existen dos opciones: alámbrico e inalámbrico. Ondas electromagnéticas guiadas, una
línea de transmisión como esta, como el coaxial que tengo yo aquí, voy a conectarla a un extremo y otro extremo, que le está diciendo a la onda electromagnética, toma todo este camino y regresa y llega a este punto. De esto compete el curso y ya verán después en cursos posteriores el método inalámbrico, más bien nos compete a nosotros el alámbrico, ya verán después el inalámbrico, que es donde la onda electromagnética es radiada al espacio libre. Ok, ¿qué es una línea de transmisión entonces? Una línea de transmisión es cualquier sistema de conductores y o dieléctricos, porque a fin de cuentas, aunque tenga un simple cable desnudo, el aire que le rodea es un dieléctrico. Es entonces, una línea de transmisión es cualquier sistema de conductores y dieléctricos que puede emplearse para transmitir información en la forma de energía electromagnética entre dos puntos. Apréndanse este concepto. Pregunta de examen. Existen diversos tipos de líneas y su uso depende del ancho de banda que se necesite para transmitir la información. La capacidad para transmitir información de manera confiable en la línea de transmisión varía dependiendo del tipo de línea. Eso nos dice el libro. Básicamente lo que nos va a limitar el uso de una línea de transmisión es algo que se llaman los modos de transmisión, que ahorita vamos a ver. Bueno, desde un corte tengo aquí diferentes tipos de líneas. Desde un punto de vista de la pura geometría de la línea, vamos a ver primero estas líneas. Tengo una línea bifilar. ¿Qué es una línea bifilar? Simplemente una línea bifilar está compuesta de dos conductores. Esto sería una línea bifilar. Tengo aquí dos conductores. Va conectado, bueno, aquí vean los bornecitos de la antena. Bueno, que va conectado a un equipo receptor o transmisor. Estos son dos conductores separados por un material eléctrico. Le doy un corte transversal y vería esto. Dos conductores, estos dos conductores separados por un material dieléctrico, y esto me forma lo que se conoce como una línea bifilar. Esto es una línea bifilar. Una línea de placas paralelas. Simplemente tengo en esta línea son dos conductores separadas por un dieléctrico. Cualquier línea que sea simplemente dos conductores y un dieléctrico puede ser dos placas paralelas. No tengo una especialmente para comunicaciones, pero bien esta plaquita, que ya estoy seguro que ustedes la reconocen, puede ser una línea de placas paralelas. Si le conecto aquí un conector y aquí otro conector, la puedo formar una línea de transmisión de placas paralelas, porque tengo un conductor, tengo otro conductor y en medio tengo un material dieléctrico. Tengo de placas paralelas. Les repito, formalmente no tengo una, pero está bien, podría convertirse en una. También tengo otro tipo de línea, la microcinta. Una microcinta, esta sí la tengo. Es una como esta, hecha por algunos de sus compañeros de semestres pasados, que ya no la recogió. Bueno, en este caso tengo un conductor, es este conductor, separado por un dieléctrico, este dieléctrico y otro conductor. Es decir, es esta misma, a la cual le dejo por completo una de las caras. A otra nada más le marco una línea y quito lo demás y me queda algo como esto. Esta es una línea de microcinta, así se llama, o microstrip también en inglés se le conoce. Ok, le pongo sus conectores tipo SMA para este caso y ya tengo mi línea de microcinta. Otro tipo de línea sería la triplaca, parecida a esta, con la salvedad de que tengo que ponerle encima otro conductor. Tengo en medio un material conductor, un dieléctrico. Tendría que quitarle una de las placas de cobre que tengo aquí y nada más quedarme con estas dos. Podría hacerlo así un sanguchito y ya tengo una línea de triplaca o strip line. Un cable coaxial, estoy seguro que la gran mayoría pues ya está de alguna otra manera familiarizado con el cable coaxial. Este es un cable coaxial. No tengo uno abierto, pero bueno, sabemos que tiene su conductor interno. Ahorita aquí ya tiene su conector, pero aquí alrededor tiene una malla que puede ser de cobre, aluminio, de algún material conductor también, y en medio de esas dos hay un material dieléctrico. Este es un cable coaxial, son los cortes. Aquí sí no tengo guías de onda, pero simplemente es un tubo rectangular donde no hay más que aire. Eso es una guía de onda rectangular. Puede funcionar para transmitir energía electromagnética. Un tubo cualquiera rectangular o uno circular, un tubo totalmente circular. Eso también puede ser una guía de onda. ¿Ok? Y por último, para estos tipos de líneas tengo una fibra óptica que simplemente consta de dos materiales dieléctricos diferentes. Un dieléctrico
con una permitividad epsilon R1 y otro con una epsilon 2, en donde a este transmite luz, que también es energía electromagnética, en el núcleo. Aquí es donde se transmite la luz, y el otro funciona para atrapar, dejar atrapada la luz ahí. Ok, hace ratito, ¿cuándo utilizar cada uno de los tipos de líneas que tengo yo aquí? Bueno, el libro donde lo obtuve, el Nerivela, nos dice que depende del ancho de banda. En realidad va a depender de algo que se llama de los modos de propagación superiores. Cuando yo transmito energía electromagnética en una línea de transmisión como esta, ahorita vamos a ver qué son los modos de transmisión superiores. Cuando yo transmito en una línea de transmisión como esta, el modo fundamental de propagación, que se va a llamar el modo TEM, trabaja desde 0 Hz hasta un cierto valor en frecuencia, que anda por el orden de unas cuantas decenas de megahertz. Va a depender de las características de cada línea, no siempre es igual, pero más o menos todas aparecen para bifilar en los cientos de megahertz, unas cuantas decenas de megahertz, unos cuantos megahertz. Depende de los conductores, de la separación de la línea, cuál es la permitividad, la permeabilidad y demás parámetros de la línea de transmisión. Una vez que aparecen los demás parámetros, yo rebaso una cierta frecuencia, me aparecen modos superiores de transmisión, que son ondas que pues me van a formar ahí interferencias disruptivas. Va a ser un rollo hacer el análisis para una línea, y lo ideal es siempre mantener las líneas en el modo de transmisión fundamental, que para los dos conductores es el modo TEM. Por eso es que este tipo de líneas, dado que sus modos de superior aparecen en el orden de unos cuantos megas, no pueden ser utilizados ya más a otra frecuencia. Muy diferente es con el cable coaxial. El cable coaxial opera en modo fundamental desde los 0 Hz hasta unas cuantas decenas, o sí, unos cuantos 10, 15, 20, 30, unas cuantas decenas de gigahertz. O sea, ya es una frecuencia ya más aceptable. Depende, les repito, de las características de la separación entre el conductor interno, el externo, de cuál es el dieléctrico, etc. Ya quizás lleguemos a ese punto y lo veamos. Antes lo veíamos en laboratorio, pero bueno, voy a preparar algo para el laboratorio y que lo veamos. Cuándo calcular esos puntos. En las guías de onda, los tubos que no tengo, o guías como la que les mostré hace ratito, igual estas pueden operar, bueno, cuando menos esta sí puede operar desde 0 Hz hasta unos cuantas decenas de gigahertz utilizadas para estas. Pero las guías de onda no operan a ADC. Los tubos de onda hueco nada más operan hasta cierto intervalo de frecuencias. Y pues ya después tenemos la fibra óptica, en donde hay, pues por definición de cómo lo que opera ahí es luz. No tengo luz a 0 Hz. La luz empieza a verse, visible, el fenómeno de luz es de unos cuantos terahertz. Es en el orden en el que opera la fibra óptica. Básicamente esto sería qué tipo de línea utilizar dependiendo de la frecuencia que voy a trabajar, y es principalmente, les digo, a el modo fundamental y los modos superiores. Ahorita vamos a ver a qué me refiero yo con eso. Bueno, en la línea de transmisión lo que estoy transmitiendo es energía electromagnética, como ya viene desde la definición. Y la transmisión de información en onda electromagnética, vamos a ver lo que es el espectro electromagnético. Los campos electromagnéticos son ondas que oscilan a una cierta frecuencia. A todo el intervalo de frecuencias en el que pueden oscilar dichas ondas electromagnéticas se le conoce como espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético está dividido de acuerdo a las propiedades que presentan cada una de sus frecuencias. De manera muy general, vamos a ver esto. Este es un ejemplo del espectro electromagnético. Empieza desde arriba, mayor a 0 Hz, no mayor igual, mayor a 0 Hz, y no tiene ningún límite definido. Podría definirse de muy grandes rasgos en solo dos partes: frecuencias ionizantes y frecuencias no ionizantes. Las ionizantes son aquellas que al interactuar con la materia son capaces de cambiar su estructura. Como que son los rayos X, los rayos gamma, los rayos beta y todos esos rayos raros que pueden producirnos cáncer. Son energía no ionizante. Tenemos la no ionizante. Al interactuar con la materia me puede producir efectos térmicos, calentarlo como en el horno de microondas. Ok, y entonces es en esta región la que utilizamos para los sistemas de comunicaciones, una región que llamamos región de radiofrecuencia, que va más o menos desde
la utilizable más o menos desde unos 9 kHz hasta los 300 GHz. Y también aquí en este rango de las no ionizantes aparece la luz de infrarrojo, que es donde trabajan las fibras ópticas. En general, pues, más o menos una división de el espectro electromagnético. Ahorita vamos a ver un poquito más de información. Bueno, la línea de transmisión que usan conductores trabajan en el intervalo de radiofrecuencia, porque hay otro tipo de líneas. Las líneas de transmisión dieléctricas, o sea, las fibras ópticas, trabajan en frecuencias del infrarrojo, más precisamente en el que se conoce como el infrarrojo cercano, que en términos de frecuencia más o menos rondan desde los 187.5 a los 335 terahertz, que es más común referirse ya en este intervalo de frecuencias como en función de la longitud de onda, principalmente a que debido a que los primeros que estudiaron esto fueron físicos y ellos acostumbran a trabajar ese espectro, verlo no en frecuencia sino en longitudes de onda, pero pues sabemos hacer la conversión de aquí a acá, C entre F, ya tenemos la longitud de onda. Ok, para las líneas de transmisión dieléctrica, las fibras ópticas, que son, es un vidrio, no tengo, perdón, hagan de cuenta que este es un vidrio. El vidrio se comporta de diferente manera a diferentes frecuencias y hay ciertas regiones en donde el vidrio se atenúa más o menor la luz que está transmitiéndose por ahí. En las regiones en donde la atenuación es mucho menor es donde se transmite o donde se utilizan las fibras ópticas, y a cada una de estas regiones se les denominan ventanas, y las ventanas tenemos 3 ventanas, primera ventana, segunda ventana y tercera ventana, que van en este intervalo de longitudes de onda y es en el que operan las fibras ópticas. Ahora bien, regresando un poquito al espectro de radiofrecuencia, se divide dependiendo las longitudes de onda o la frecuencia a la que estén operando. Es una división hecha ya de manera internacional. Cualquier parte del mundo se puede conocer a través de sus abreviaturas. Van de ciertos intervalos de frecuencia y con ciertas longitudes de onda. Actualmente nuestros sistemas de comunicación operan en el rango de UHF, SHF, o sea, lo que sería nuestro teléfonos celulares, nuestros Wi-Fi y demás, todos operan en estos rangos de frecuencia en el orden de los milímetros. Si quieren saber, cuando menos en México, obtener un cuadro de atribución de frecuencias, de cómo se distribuyen las frecuencias, vayan a esta página de internet, cnaf.ift.org.mx. Pueden descargar el cuadro nacional de atribución de frecuencias, cuando menos para México. Ya cada país tiene sus propias atribuciones de cómo le da, pero más o menos son casi todas, se atribuyen de la misma manera. Ok, hace ratito les hablé acerca de los modos de propagación en las líneas de transmisión y les dije que era una de las formas de que limitaban su funcionamiento. Pero ¿qué es un modo de propagación? Como su nombre lo dice, simplemente es una forma en cómo se está propagando la energía electromagnética, en este caso en mi línea de transmisión. Antes de adentrarnos un poquito más a lo que son los modos, vamos a hacer un super repaso de campos y ondas electromagnéticas. Lo que vieron el semestre pasado, o si no lo que vieron en física media superior, o incluso hasta la secundaria. Se sabe que una carga eléctrica me genera un campo eléctrico. Una forma de visualizar ese campo eléctrico es a través de lo que se conoce como las líneas de fuerza, una contribución de Faraday. Las líneas de fuerza, y nos dicen que las líneas de campo eléctrico salen, emergen, divergen de las cargas positivas y convergen hacia las cargas negativas, son sumideros, todas terminan aquí. Para las cargas positivas salen, las cargas negativas emergen. Si yo pongo dos cargas positivas y negativas juntas, voy a tener un dipolo eléctrico y voy a tener una configuración de líneas de campo eléctrico como las que tengo yo aquí. Cargas eléctricas me producen campos eléctricos. Ahora bien, una carga eléctrica quieta, solita, sin movimiento, imagínense esto que es una carga eléctrica, ahí totalmente quieta, lo único que yo voy a ver es un campo eléctrico. Pero si esta carga eléctrica se empieza a mover en una dirección determinada, la que sea, me va a generar un campo magnético. Esta misma carga que estaba quieta y que nada más le veía un campo eléctrico, al momento de moverse también le puedo ver un campo magnético. Me va a generar un campo magnético como el que tengo yo aquí. Es decir, las cargas eléctricas son fuente
de campos eléctricos y de campos magnéticos siempre y cuando estén en movimiento. Algo más extraño aún, si esto está quieto aquí y yo me pongo a darle de vueltas alrededor de la carga eléctrica, yo voy a ver el campo eléctrico y magnético, aún a pesar de que esta esté quieta. Lo que hago es cambiar el marco de referencia, y si en el marco de referencia en el cual yo estoy midiendo la carga está en movimiento, entonces le veo campo eléctrico y campo magnético. Algo que ya vieron en el semestre pasado, en líneas de en campos de ondas. Ok, ¿y qué son la corriente eléctrica? La corriente eléctrica son cargas que se mueven. Cargas que se mueven, en este caso, en un conductor. Y entonces, como se están moviendo, pues me generan campos eléctricos y campos magnéticos alrededor del conductor, en un sentido y en otro. Esto sería en DC, dos conductores, como los que tengo yo aquí. En un sentido, el de ida y el de regreso, no sé, positivo o negativo. Y me generan campos eléctricos y magnéticos con sus distribuciones de líneas. Ahorita aquí nada más dibujé las de campo magnético. Ok. Sí, para hacer comunicación lo que hago es mediante señales armónicas, señales senoidales o cosenoidales, a las cuales cambio algunos de sus parámetros para tener comunicación. Tengo, por ejemplo, algo como esto, lo que vimos aquí, mi línea de transmisión conectada a una antena. Aquí está, es este esquema visto aquí, ok. Aquí, entonces, regresando ya a este esquema, vemos la línea. Tengo los portadores de carga, cuya polaridad va conforme al campo eléctrico que tengo yo aquí. En donde hay mayor intensidad, traté de dibujar que las líneas de campo estuvieran más condensadas, más fuertemente juntas, pero bueno, se ilustra cómo va el campo eléctrico dentro de la línea, y con la figura anterior traté de ver cómo sería el campo magnético. Si dibujarlo a las dos, lo más seguro es que se me revolverían y esto no se me entiende. Bueno, tengo la generación de campos eléctricos y magnéticos dentro de la línea de transmisión, ¿ok? ¿Y cómo se vería en la línea de transmisión? En un cable coaxial. En este cable coaxial, si tuviéramos unos lentes para ver las líneas de campo eléctrico, o alguna cámara especial para ver las líneas de campo eléctrico, igual lo que podríamos ver es algo como esto. Vean, líneas, este es el conductor central por el cual van los portadores de carga moviéndose, y me van a generar obviamente el campo eléctrico, que serían estas líneas, esta que está aquí, desde el centro, desde el conductor interior hacia el exterior, desde el interior hasta el exterior, o viceversa, dependiendo cómo esté la configuración de las líneas de carga, como lo que veíamos aquí. Tengo aquí, y las líneas de campo magnético que se ven aquí. Si yo hago un corte de la línea y trato de ver sus componentes de campo, a fin de cuentas el campo eléctrico y el campo magnético son vectores. Si yo hago un corte transversal, así y así, vería que siempre se forman ángulos de 90 grados de las componentes de campo eléctrico y de campo magnético, de magnitud. ¿Ok? Vean, visualicen este corte. Este mismo corte, veámoslo para todas las demás líneas. Un corte transversal, un corte nada más de este transversal. Para las líneas de dos conductores, la línea bifilar, vería campos eléctricos y magnéticos como este. Para la línea coaxial, vería campos eléctricos y magnéticos como este, aquí del centro hacia acá, o viceversa, puede ser, dependiendo cómo esté la onda. Para la línea de placas paralelas, vería una distribución de líneas de esta manera. Para la línea strip line, vería líneas de esta manera. Y en todas y cada una de estas, si yo tomo un punto y calculo, y más bien o mido las componentes de campo eléctrico y magnético, te haría a lo mejor así para campo eléctrico, y a lo mejor así para campo magnético, vería que todas tienen 90 grados entre sí, y que ambas son transversales a la dirección de propagación, y este modo se llama modo transversal electromagnético, y todas ellas se me forman en la bifilar, en la coaxial, en la de placas paralelas y en la strip line se me forman el modo TEM. En la de microstrip no tanto, no se me alcanza a formar. ¿Por qué no se me alcanza a formar? Porque vean, tengo dos medios y tengo un medio con una permitividad y otro medio que el espacio libre con una permitividad diferente. Y yo sé ya de campos de ondas que la onda aquí y aquí viajan a diferentes velocidades, y debido a eso es que no se me alcanza a formar completamente una onda TEM.
las líneas de campo viajan a diferentes velocidades y se me forma un quasi-TEM. Van algo retrasadas, como inclinadas una con otra, y lo que se me forma es modo quasi-TEM o casi-TEM. Pregunta de examen: ¿cuál es el modo fundamental de propagación para las líneas de 2 o más conductores? O sea, estas, el TEM. Para la línea de microstrip, el quasi-TEM. Debido a la diferencia que hay de velocidades entre un medio y el otro. Ok. Como les decía, la distribución de las líneas de campo eléctrico y magnético en un corte transversal, como la que vimos aquí, de cada una de las líneas de transmisión son diferentes, pero en cada caso el campo eléctrico y el campo magnético, las componentes, les repito, tengan campo eléctrico en un punto y en otro punto, en cada caso siempre son perpendiculares entre sí y transversales a la dirección de propagación, siempre, es decir, su promedio llama lo que se conoce como un modo TEM. También es posible que existan otras configuraciones de líneas de campo. Estas configuraciones se van a denominar modos superiores. Además de estas configuraciones, vamos a ver otro tipo de configuraciones que se me pueden llegar a formar. Ok, ¿cómo son estas configuraciones superiores? El modo dominante y el modo TEM. Bueno, el modo TEM, que es el primer modo que aparece desde CD para líneas de 2 o más conductores, es el modo fundamental o el modo dominante porque es el primero en aparecer, simplemente por esa razón, y se mantiene como única hasta cierto punto en valor en frecuencia. Por ejemplo, aquí tengo desde CD las líneas, configuración de líneas de campo eléctrico, o para las líneas de CA de campo eléctrico, y se va a mantener esta configuración hasta cierto valor en frecuencia. A partir de cierto valor en frecuencia aparecen otras configuraciones. Esas configuraciones se denominan modos superiores. Recuerden, un modo de propagación simplemente es la forma en cómo se propaga la onda, la energía electromagnética. Tengo en este caso una línea de placas paralelas. En este caso, aquí la línea es una línea con modo TEM. Está trabajando en modo TEM. A cierto valor de frecuencia va a aparecer otras configuraciones de campo eléctrico. Vean, ya no se parecen, ya no son las mismas configuraciones que en el modo TEM, ya son las configuraciones un poquito diferentes. Estos ya son modos superiores, formas diferentes en cómo se está propagando la energía electromagnética. Este es el fundamental, este es el modo superior. Lo mismo tengo para el caso de una línea coaxial. Este es el modo TEM y este es el primer modo superior, que en el caso de una línea coaxial es el modo TE11. ¿Ok? A eso se refiere, a que aparecen otras configuraciones y no desaparecen estas, más bien las dos están trabajando, están propagándose en la línea, las dos al mismo tiempo si yo las opero a una frecuencia. Lo ideal y lo que se requiere es que siempre se trabaje en el modo fundamental, en el TEM, para este y para cualquiera de las otras líneas, y lo que se quiere es que no aparezcan los demás modos de propagación. Ok, en teoría hay un número infinito de posibles distribuciones de líneas o modos de propagación y cada uno tiene su propia frecuencia de corte. Repito, un modo de propagación podemos verlo simplemente como la forma en la cual se están propagando la energía electromagnética en una línea de transmisión. O si ya quiere una definición más formal, pues simplemente un modo de propagación es una solución a la ecuación de onda, las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Cada modo de propagación es una solución a la ecuación de onda. El modo fundamental TEM para la línea de transmisión aparece, les repito, desde 0 Hz y va a ser el único que va a operar hasta cierto valor en frecuencia. Una vez que aparece esta frecuencia, una vez que si yo estoy operando la línea, no sé, a lo mejor a 10 kHz, 20 kHz, 1 MHz, 30 MHz, pero a lo mejor a 40 MHz tiene su frecuencia de corte, justo en ese punto, hasta 39.99999 MHz no aparecía, pero ya en 40 ya apareció. Y esos dos modos ya empiezan a trabajar. Ya trabaja, por ejemplo, 40, 41. Son frecuencias que me estoy inventando, compañeros. 42, 43, etc. Y están trabajando ya ahí las dos al mismo tiempo. Y luego puedo llegar a otra frecuencia de corte, que a lo mejor 80. Y hasta 79.999 no aparecía. Pero ya en 80 ya empiezan trabajan los tres modos de propagación y los tres están ahí en la línea de transmisión y así sucesivamente puedo ir y puedo tener un montón de modos de propagación. Le repito, para comunicaciones
siempre lo que se requiere es que se trabaje únicamente en el modo fundamental y que las demás configuraciones de campo no aparezcan. Eso es lo que me limita el uso de las líneas de transmisión. Ya si quieren ponerse a hacer experimentos para investigación científica y demás, pueden meterle más modos y lo que salga yo ahí. Entonces vamos a tener lo que conoce como modos superiores. El modo fundamental es el TEM, y los que aparecen después, todos los modos que aparecen después del TEM se llaman modos superiores. Primer modo superior, segundo modo superior, tercer modo superior, etc, etc. Esos modos superiores para la línea de dos conductores son dos, lo que se conoce como modo TE y modo TM. Les repito, por enésima vez, si yo hago el corte transversal y obtengo las componentes de campo eléctrico y magnético, que son vectores, recuerden, campo eléctrico y magnético son vectores, y obtengo sus componentes, estas van a tener 90 grados y van a estar transversales a la dirección de propagación. Vería algo como esto. Esto en componentes de campo eléctrico es esto. Era lo que veía hace ratito en el modo TEM. En el modo TEM, y el campo magnético son totalmente transversales 90 grados. Pero en el modo TE, o sea, en los modos superiores, que en este caso es el modo TE, una de las componentes, que es la de campo magnético, ya no es totalmente transversal. Sí, en este caso lo puse en el plano YZ, aquí como lo tengo en este caso, y como es un vector, pues va a tener componentes en Y, sí, quizás si forme aquí 90 grados, pero también va a tener una componente en HZ, y entonces en ese caso deja de ser totalmente transversal electromagnético al tener esta componente, y se llama transversal eléctrica. ¿Por qué? Porque la única componente que es totalmente transversal es la eléctrica. Entonces, en un modo TE, como les repito, de campo eléctrico es perpendicular a lo largo de la línea, mientras que el campo magnético no lo es. Existe una componente en la dirección del campo eléctrico, es como si existiera aquí una componente en esta dirección. Ok, eso es lo que ocurre en el modo TE. También puede ocurrir lo que se conoce como modo TM. En este caso, en el modo TM, solo el campo magnético es perpendicular a la dirección de axial de la línea, mientras que el campo eléctrico no lo es. Es decir, hay una componente de campo eléctrico en la dirección de propagación. Aquí el campo magnético es totalmente perpendicular a la dirección de propagación transversal, pero el campo eléctrico no lo es, tiene sus componentes en otros valores. Aquí nada más les repito, lo dibujo en un plano, pero puede ser tridimensional y tener componentes en X, Y y Z, pero el campo va a tener una componente en Z, que lo que va a hacer es que me va a formar ya un modo transversal magnético, al no ser transversales una con respecto a la otra. Ok, estos modos, las líneas se me presentan principalmente cuando vamos a ver guías de onda. En las guías de onda rectangular no existe el modo TEM, existen los otros modos TE y TM. Ok, las líneas de dos conductores, les repito, sí transmiten desde 0 Hz, pero las líneas de guía de onda no van a ser. Va a depender de la geometría de cada línea, a partir de qué punto de frecuencia van a operar cada una de ellas. Ok, las guías de onda no operan en esta región, no operan en la región TEM porque no se cumplen las condiciones de frontera, pero su primer modo fundamental, que puede ser un TM o TM, va desde un cierto intervalo de frecuencia hasta una frecuencia de corte 2, una frecuencia de corte de un valor FC1, que depende, le repito, de las características de la línea. En ese punto aparece la línea, aparecen los modos, y además del modo fundamental empieza a trabajar el modo superior, y luego si voy incrementando la frecuencia, además de aparecer el fundamental, aparece el primer superior y el otro superior. Van a aparecer muchas configuraciones de líneas de campo eléctrico en las guías de onda. Las guías de onda, repito, pregunta de examen, no trabajan en modo TEM, trabajan simplemente a partir de un cierto valor en frecuencia. Okay. En las guías de onda rectangulares, el primer modo en aparecer siempre es el modo T10, que se conoce de esta manera, T10 o T10. Es el modo dominante en guías de onda rectangulares. Pregunta de examen, ¿cuál es el modo dominante en las guías de onda rectangulares? Es el T10. En las guías de ondas circulares, el primer modo en aparecer siempre es el modo T11, y por lo tanto es el modo dominante. Ok, son preguntas de exámenes. Quizás ahorita todavía no comprendan qué significa esto, los numeritos que están aquí, ya deben de se acabo de explicar qué es TE o qué es TM, pero los numeritos ya los veremos después.
cuando lleguemos a guías de onda. Y en una fibra de óptica, el modo dominante es el modo HE11. No es un modo totalmente nuevo. No es ni TE ni TM. Se llama HE, que se conoce como modos híbridos. Bueno, aquí en esta figurita vamos a ver las configuraciones de líneas de campo eléctrico que se me presentan en las guías de onda. Para la guía de onda rectangular, el primer modo, como dijimos, el dominante es el TE10 y las configuraciones de líneas de campo son estas que vemos aquí. Para las circular con estas características, un ancho de 1.7 centímetros y una altura de 0.43 centímetros, el primer modo en aparecer es el TE11 y tiene una configuración de líneas de campo eléctrico y magnético de esta manera. Para la línea circular, el modo dominante, el primer modo en aparecer es el TE11 y su configuración de líneas de campo es esta, y el segundo modo en aparecer es el TM01 y su líneas de configuración es esta, como la que vemos aquí. Bueno, hablamos hace ratito de los modos HE y EH. Bueno, en las fibras ópticas, además de los modos TE y TM, se tienen lo que se conoce como modos híbridos HE y EH. En un modo HE, HZ contribuye mayoritariamente al campo transversal. En un modo EH, EDZ es la que contribuye más al campo transversal. En este caso, ninguna de las dos es transversal. El campo eléctrico y el campo magnético, ambas están de alguna manera, tienen componentes en la dirección del campo transversal. Simplemente para el modo HE, la que mayor contribuye al campo transversal es la de campo magnético. Es el modo H. Para el modo EH, la que mayor contribuye es la de campo eléctrico en la dirección de Z. En este caso, les repito, ninguna es totalmente transversal. Ambas tienen direcciones, componentes en la dirección de propagación, y es lo que se me forma ahí. Ok, la combinación de distintos modos de propagación TE, TM, H produce algo que se conoce como modos linealmente polarizados o LP. El modo LP01 es una combinación del HE11, nada más el solito. Pero el LP11 es la combinación de HE21 más TE01, TM01. Y así tengo una infinidad de modos de propagación que se me pueden dar en la línea de transmisión. Aquí nada más me limité a 5, pero hay muchísimos más modos y que juntos, combinados, me producen los modos linealmente polarizados. Ya para terminar, aquí tengo una configuración de las líneas de campo eléctrico que se presentan, perdón, la puse al revés, que se me presentan en las fibras ópticas, modo HE11, modo TE01, TM01 y HE1. Estas son líneas de campo eléctrico, ¿ok? Antes de terminar, se me olvidó decirlo al principio, gran parte de este curso está basado, los que voy a dar, los problemas, los ejercicios, la materia, todo está basado en este libro, Líneas de Transmisión, de Rodolfo Nerivela, editorial McGraw-Hill. Este libro sí ya es algo viejito, de cuando yo era estudiante, pero creo que ya hay nuevas reimpresiones por ahí, pueden comprarlo. Si pueden comprarlo, es una muy buena inversión, no es dinero, nunca se desperdicia el dinero al comprar un libro, cómprenlo. Y si no, pues también lo pueden, supongo que pueden encontrar en internet. De aquí, y otro libro, del cual también voy a basar mi curso, es Líneas de Transmisión, de la serie Schaums, el señor Robert A. Chipman, de la editorial McGraw-Hill. Este libro sí es un poco todavía más viejito que el otro. Este sí es como de los 60, miren, ya está, se ve amarillo y está algo roto. Pero como les dije al principio del curso, esta teoría está tan bien hecha que hasta el día de hoy podemos seguirla utilizando sin mayor problema, ¿ok? Este es el libro que vamos a utilizar. Repito la portada, que vean las dos portadas. Esta y esta. Va a estar casi la mitad del curso, está basado en este par de libros. Ok, bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.